Listo, comenzamos. El octavo par craneal es también fácil de explorar y te va a orientar a lo que algún tipo de hipoacusia que tengas, ya sea de conducción o neurosensorial. Bastante conocido por ustedes, repetido arduamente por ustedes, y básicamente acá le vamos a dar algunas cosas precisas, ¿ya? Tenemos dos test, el test de Weber y el test de Rinen, ¿ya? El test de Weber básicamente es colocando el diapasón, ¿ya? En la parte del ápice, ¿ya? Y básicamente el paciente le dice si percibe o no. Entonces, el diapasón, ¿cuántos hertz de frecuencia te da? ¿Alguien sabe? Ya, esa es pregunta bien tranca, ¿no? En verdad va de 128 hasta 514, ¿ya? Es bastante. Entonces, para queremos evaluar básicamente este paciente en el test de Weber, ponemos el diapasón en la parte superior del ápex del hueso, sí, y percutimos y le decimos al paciente si percibe o no, lateraliza o no en cualquier lado de los dos oídos, ¿no? Si el paciente no lateraliza, hacemos lo siguiente, o sí lateraliza, pero si no lateraliza, el Weber es positivo. El Weber positivo, pregunta, el Weber positivo es normal, ¿ya? El Weber positivo es normal. El Weber negativo, derecho-izquierdo, es lo que tienen que valorar ustedes. Inmediatamente el paciente te dice, si el paciente lateraliza a la derecha, lateraliza a la izquierda, Weber con lateralización atalado, ¿ya? Y después colocas el diapasón en la parte del nación en la parte anterior y haces lo mismo. Y ahí con mucha más precisión vas a poder ver si lateraliza o no. Ahí estás evaluando la parte conductiva de la vía auditiva, la parte conductiva, ¿ya? Listo, ahí estamos bien, ¿no? Perfecto. Ya, lateraliza, prueba normal, ¿ya? Si lateraliza, es normal. Listo. En una sordera de conducción o transmisión, básicamente el oído externo o el oído medio, se va a dar una obstrucción que está situada en el conducto auditivo y se va a dar una patología en este caso. Acá puedes comprobar básicamente por el test de Riné, ¿no? Que no lo tenemos ahí a la mano, pero en una serie de transmisión, lo que tiene que quedar acá es dos tipos, ¿no? En la sordera de conducción, la vía aérea está alterada. En la sordera de transmisión o de percepción, está alterado el nervio a nivel del oído interno, por infecciones, fármacos, neurinomas, ese tipo de cosas. Por lo tanto, el Weber, si lateraliza el paciente, si no lateraliza, vuelvo a repetir, es normal. Si lateraliza al lado sano, básicamente es una sordera de transmisión o percepción, ¿sí? Y si el Weber lateraliza hacia el lado enfermo, es una sordera de conducción. ¿Se entiende un poco? Repito, ya. A un paciente le pones el diapasón en la parte del ápex. Si el paciente no lateraliza o percibe de manera simétrica, básicamente la vibración es normal, ¿ya? Weber positivo, normal. Si comienza a alterar, si te dice el paciente, no, siento más en este lado, en el lado derecho que el izquierdo, inmediatamente pones el diapasón en la parte del nación y haces lo mismo. Si el paciente lateraliza a este lado, al lado enfermo en este caso, es una sordera básicamente de conducción, ¿ya? Weber positivo hacia el lado enfermo de conducción. Si el paciente, estando de repente haciendo la maniobra de Riné ya previamente y lateraliza al lado sano, es una sordera de percepción. Vamos a ver ahorita una cosa, ya, acá, el Riné, ya, el Riné. El Riné, lo mismo, percutes básicamente el diapasón, pones en la parte de la mastoides del temporal, en la parte posterior, y esperas y le dices al paciente, ahí vas a comparar la vía aérea con la vía ósea, ¿ya? Entonces, percutes y espera y le dices al paciente que te indique o que te mencione inmediatamente después que deje de sentir, ¿ya? Pasa acá, pones en la eminencia ósea de la parte mastoidea del temporal, ¿sí? Y inmediatamente el paciente deja de percibir, le acercas a 1 a 2 centímetros al pabellón auricular y te dice si el paciente percibe o no percibe. Si no percibe, está alterado.
¿Qué quiere decir? Si no percibe que la vía ósea es mucho mayor que la vía aérea, que por lo general es todo lo contrario. Lo normal es que la vía aérea conduzca más que la vía ósea, es obvio, ¿no? Entonces, eso es lo que te volvió a René. Obviamente acá, mire, este dato importante, la percepción de la conducción aérea es 3 veces mayor que la percepción de la conducción ósea. Pregunta examen también, ¿ya? Entonces, este es otro dato. Si el paciente percibe, o sea, si percibe la vía aérea más que la vía ósea, eso es normal. Si el paciente una vez que le haces la percusión y le acercas el diapasón, cuando ya no perciba por la vía, le acercas y no siente, está alterado. Si el paciente lateraliza hacia ese lado con el beber, sordera de conducción. Si lateraliza hacia el lado contralateral, sordera de percepción. Listo. ¿Quedó claro eso? Tiene que quedar claro, ¿ya? Y hay que repasarlo de todas maneras. Entonces, hay memotecnias, pues miles de memotecnias. Acá, en la conducción, si ringes, es negativo y el beber es, por lo tanto, ese lado, enfermo. ¿Ya? Es fácil. La sordera de conducción, el riné es negativo y el beber lateral ese lado, enfermo. Fácil, ¿ya? Listo. Vuelvo a repetir, tiene que quedar bien claro el riné y el beber, porque son preguntas a veces que se repiten, te preguntan, y si no está claro, tenemos problemas. El 9 y el 10, el velo del paladar, ¿ya? El paladar básicamente, el velo del paladar tiene múltiples, en este caso, la inervación motora está dada por el 9 y el 10, ¿sí? Van a tener una conformación, como lo ven acá, en reposo, en el arco, donde es un arco regular, ¿sí? Simétrico, derecha con izquierda, allá. Eso sí, en la evaluación del nivel, en la evaluación neurológica, todo es simetría, chicos. Todo es simetría. Todo es simetría. Pares craneales, ¿ya? Y vamos bajando, vamos a hacer también lo mismo. Ya, todo es simetría, ¿sí? Ahora, a la contracción, este arco tiene que elevarse, ¿sí? La elevación del velo del paladar a través de la úvula se acorta por estrechamiento básicamente a nivel transversal. Cuando hay una lesión, en este caso del 9 o el 10, que van a ver con lo que es el velo del paladar, el velo del paladar se va a ver lateralizado hacia el lado de la lesión por incapacidad del lado contralateral de poderse mover, en este caso. Y puede haber tanta lesión puede haber básicamente en donde el paciente que tiene diplejía del velo del paladar, en pacientes, por ejemplo, que tienen miastenia gravis, ¿ya? Es una lesión que tiene alteración de pares bajos vulvares, puede presentar una biplejía del velo del paladar y una hemiplejía velopontina izquierda en un paciente que tiene lesión de vía piramidal, central o cortical o profunda, ¿sí? Netamente en lesiones grandes, extensas, se ve alteración de hemiplejía del velo paladar, pero por lesión cortical. Cuando hay lesión netamente de pares craneales, es un paciente que está despierto y tiene una alteración, una hemiplejía del velo paladar del lado afectado, ¿no es cierto? Y cuando es bilateral, hay que pensar en otras cosas, como miastenia gravis, por ejemplo. Las alteraciones del mismo, el paciente va a tiene que ver con la articulación de la voz también, ¿ya? De manera periférica. Por lo tanto, si es una articulación alterada, tendrá una voz nasal, ¿no? Una voz nasal, una voz sorda, típico del paciente con miastenia. ¿Alguien sabe qué es la miastenia? Estoy hablando de miastenia y nadie de repente me reconoce. La miastenia es una alteración de la unión neuromuscular, así es. Ya se forman anticuerpos de acetilcolina, de receptores de acetilcolina, y comienza a haber alteraciones básicamente. Y el paciente tiene, cuando hay una miastenia generalizada, el paciente tiene alteraciones a nivel periférico, ¿sí? De nervios periféricos o vulvares, le dicen, ¿no? Porque el núcleo del quinto y ese tipo de cosas, ¿dónde está? A nivel vulvar, ¿no es cierto? Vulvar, perfecto. La deglución se ve perturbada justamente porque hay alteración, básicamente el velo es asimétrico y la úvula se desvía hacia el lado sano, ¿ya? Listo, lo que ven acá, ¿ya? Entonces vas a comparar de esta manera el velo del paladar, ¿sí? Por lo general hay una caída, ¿sí? Y como hay una caída, empuja ligeramente el velo del paladar. Es algo que tenemos que hacer en la emergencia todos los días, chicos. Lo hacemos de manera rápida, ¿sí? Reflujo nauseoso, velo y úvula. Úvula central, lateralizada, velo del paladar, si es simétrico o no es simétrico, y si hay reflejo no nauseoso. Te está viendo principalmente el 9 y el 10, ¿ya? Principalmente, chicos, ¿ya? Y el hipogloso tiene que ver con la motilidad, un nervio
pero un par craneal netamente motilidad de la lengua. Tiene que ver con los movimientos de la lengua, la fuerza, ¿sí? Y la percusión de la lengua, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso. Uy, no hay figura. Bueno, en un paciente que tiene alteración del 12, netamente, del hipogloso, vamos a ver la simetría, la lengua si está central o no está central, si lateraliza o no lateraliza, y si fascicula o no fascicula, ¿sí? Y el trofismo de la lengua, ¿cómo está? Si está trófico, hipotrófico o hipertrófico. El hipertrofismo de la lengua no se nota, pero el hipotrofismo sí, en pacientes que tienen lesión de vía periférica, ¿sí? Por ejemplo en ELA. ¿Alguien escucha la esclerosis lateral amiotrófica? En el ELA se ve alterado, básicamente, pares craneales, en donde los pares, en este caso el hipogloso, ¿sí? Puede fascicular por alteración de la vía de la motoneurona, ¿no es cierto? Perfecto, listo.